Buenas tardes, compañeros y profesora. Me presento. Mi nombre es Fuentes Virandes Luis Ángel. Somos el equipo número 2. Mi equipo está conformado por Estrada González Vanessa, Jiménez Bernal Luz Elena, Huerta, Huerta Manso Laura Jimena y Medina Godínez Carlos. Recordemos que el título de nuestro proyecto es la elaboración de un aceite de soya enriquecido con DHA y EPA. A continuación, mi compañera Luz va a explicar lo de la macro y microlocalización. El punto número uno, macro y microlocalización. Para la producción de aceite de soya enriquecido en DHA y EPA, se hizo una investigación sobre los principales estados de la República Mexicana que produce pues nuestra materia prima, que es la Huasteca 700. Los principales estados de la República Mexicana que producen esta materia prima lo es Tamaulipas, principalmente en el sur, San Luis Potosí y Yucatán son los estados principales. Fue desarrollada por el INAFA, pues sería nuestra materia. Tenemos la macrolocalización. Aquí tenemos los tres estados que es Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí. Eh, Yucatán con una calificación de 8.66, que es la que tiene mayor calificación por la disponibilidad de materia prima, mano de obra disponible, calificada, cercanía del mercado, infraestructura industrial, costos de los insumos y estímulos fiscales. Microlocalización. Una vez comparado a los tres estados de la República Mexicana, los cuales nos proporcionan la mayor materia prima, que es la Huasteca 700, el mejor estado con mejor vialidad es Yucatán. La microlocalización. Se realizó una comparación por métodos cuantitativos de puntos de los principales municipios cerca de Yucatán para la cercanía de distribuidores de la materia prima, que es la Huasteca 700, y los factores relevantes para la creación de la empresa. Tenemos los tres estados, municipios, perdón, que es Canacín, Mérida y Timicuy. Igual aquí tenemos que Canacín tiene la mayor calificación con 9.0, igual por la disponibilidad de la materia, mano de obra calificada, cercanía del mercado, infraestructura industrial y costos de los insumos. Aquí procedió a la búsqueda de terreno con los metros cuadrados sugeridos, que son 1.000 metros cuadrados, por lo que recopilando y seleccionando una variedad distinta, concretó la siguiente ubicación, que es Mérida Acancet, Yucatán, Pueblo San Antonio Tejín, Canacín 2.4, kilómetro de la carrera Mérida Chetumal, código postal 97380. Continuamos con el punto número 4, el cual pertenece a la capacidad instalada de la presa. Recordemos que la capacidad instalada es aquella que nos va a pedir poder determinar cuál es el máximo que pueden producir nuestros equipos. En nuestro caso son cuatro procedimientos y cada uno de estos cuatro procedimientos tiene una máquina específica donde se puede calcular la capacidad instalada. El primero pertenece a lo que es al área de prensado, en donde van a ingresar cada hora 176.7 kilogramos, van a salir 145. Del lado derecho de la pantalla podemos observar la fórmula donde nos dice que la capacidad instalada es la capacidad nominal del equipo, es decir, la capacidad máxima que puede operar por las horas del día trabajados, que en nuestro caso son las 24 horas. Los días de operación al año son 330 días al año. En la siguiente diapositiva, haciendo el cálculo, y por ahí se observa la imagen de la prensa, podemos obtener un resultado de 6.336.000 kilogramos al año de capacidad instalada teórica, es decir, lo que puede producir el equipo. Haciendo la conversión a porcentaje utilizando nuestra producción real, donde nosotros vamos a producir 1.527.470.
entre la capacidad instalada teórica por el 100%, pues solamente estaríamos ocupando una eficiencia del 24,10%. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de las extracciones con fluidos supercríticos. Pues básicamente aquí van a ingresar 144 kilogramos sobre hora más los 200 kilogramos del dióxido de carbono, el cual este se va a recircular. La fórmula es similar, solamente que aquí se nombran por ciclos, por lo que sustituyendo en esta fórmula, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, podemos observar que va a operar a 1.267.200 kilogramos. Haciendo la comparación, nosotros vamos a hacer eh, un porcentaje de utilización del 90%. Este quiere decir que vamos a estar utilizando, por así decirlo, al máximo estas columnas de extracción. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que son los bioreactores, en donde, bueno, para nosotros conocer la capacidad instalada, tenemos que N es una constante, el volumen de los bioreactores, el rendimiento y, por supuesto, los días de operación sobre el ciclo del cultivo. Realizando la operación, tenemos que hipotéticamente se pueden producir 2.839.320 kilogramos de la biomasa. En la siguiente diapositiva podemos observar, en este caso, la extracción, por así decirlo, recordemos que es igual a una extracción con fluido supercrítico, solamente que ahora aquí van a ser las con biomasa. Entonces, realizando la fórmula, nos da un resultado de 3.168.000 kilogramos de aceite extraído. En el porcentaje, pues estaría utilizando el 40%. Y bueno, por último tenemos lo que es en la del mezclado, donde aquí pues básicamente se estaría mezclando ya todos los componentes y este cálculo se hizo de manera anual, donde van a entrar 1.527.469 kilogramos del aceite de soya, ya previamente extraído y purificado con el dióxido de carbono supercrítico, más el 1.249.238 de aceite microalgal, o en este caso el DHA y el EPA, donde pues al año tendrían que salir los 2.777.400 kilogramos de producto final. Pasamos a lo que es la parte de la determinación del tamaño de la planta. Ese tema, este punto, pues es importante ya que nos va a permitir principalmente tener el área calculada o el terreno calculado para cada área en específico. En este caso, de, tenemos pues la entrada de los camiones hasta las pistas de vigilancia, estacionamientos, nuestros lagos de producción de microalgas, nuestras áreas de extracción, nuestra área de bioreactores, que ese es, pues, sería el corazón de nuestra planta. Precisamente tenemos también áreas de mezcla de homogenización y pues como podemos observar precisamente la parte en la que se muestran los metros cuadrados pues van a corresponder dependientemente del área que nosotros ocupemos. En este caso, eh, estos pues deben concordar conforme a lo que pide nuestra área. En este caso, un ejemplo podría ser la entrada y salida de los camiones, el cual pues sí necesita un área extendida de aproximadamente 100 metros cuadrados. ¿Esto por qué? Porque pues como sabemos el radio de giro de los camiones de aproximadamente de 10 a 12 metros necesitan cierto espacio para pues realizar este tipo de maniobras para que se hagan de manera correcta, al igual que pues nuestras áreas de bioreactores que pues necesitan un espacio concreto, precisamente para que no haya ninguna interferencia durante el proceso o durante la fermentación en este caso. Tenemos también lo que es la parte de los almacenes, tanto como almacén de la materia prima como el almacén del producto terminado. Em, Al igual que control de calidad, mantenimiento, pues estas distintas áreas pues tienen que tener una extensión en metros cuadrados de aproximadamente em, bueno, en este caso las áreas verdes, un ejemplo, pues tendría que ser entre 60 metros cuadrados. Esto, como ya lo he mencionado, pues tiene que tener una área pues específica, un área que concuerde, pues para que
se vea bastante distribuido en las áreas entre sí y no haya pues algún accidente, no haya algún impedimento para que se haga el producto de manera adecuada. Bueno, seguimos con lo que es la descripción de materias primas. En este caso vamos a tener tres materias primas principales. La primera es la semilla de soya variedad Huasteca 700. Estas características que va a tener el producto es que la semilla de soya tenga un color amarillo uniforme. Los granos deben de ser maduros, obviamente para que los niveles de aceite pues sean óptimos. El interior de nuestra semilla debe ser amarillo brillante. Obviamente tiene que estar libre de hongo y moho. Los granos deben de estar enteros, libres de tierra y contaminantes y libre de aromas a fermentación o a rancio. En condiciones óptimas, el 12% de humedad y a una temperatura de 20 grados centígrados. Pasamos a la siguiente, que es la materia prima, que es nuestro aceite de producto de DHA. En este caso, pues el aceite debe de tener un olor suave, característico a mar o a las algas. El color del aceite va a ser claro y no va a presentar turbidez o sedimentos, lo que quiere decir los restos de biomasa. Es un aceite libre de solventes, humedad y humedad volátiles máximas de 0,05%. La siguiente materia prima que se tendría sería el EPA. En nuestro caso va a ser un aceite con pureza de isómeros. El aceite debe ser puro, permanecer líquido y claro. Los aportes que va a tener, pues va a tener vitamina E natural. Bien, a continuación iniciamos con lo que es nuestro programa de producción. Ahí vamos a tener lo que van a ser 3 turnos diarios. Cada uno va a tener una duración de 8 horas y los días de operación al año son de 300 días. Las horas de operación diaria pues es completamente pues todo el día, que son las 24 horas y se va a dividir en 3 turnos. El primero va a ser el matutino de 6 a 14 horas y el segundo turno que sería el mixto de 14 horas a 22 horas y el turno nocturno de 22 horas a 6 de la mañana. Este va a estar supervisado por cada supervisor de turno y cabe recalcar que cada lote tarda 15 horas. Aquí también se muestra lo que es un diagrama de Gantt para validar las actividades que se estarán realizando por cada turno. Aquí colocamos lo que son las 8 horas, que son por cada turno, y las actividades que se estarían realizando. Continuamos con el punto número 8, el cual pertenece a la identificación del proceso. En la siguiente diapositiva vamos a hablarlo muy resumidamente por términos de tiempo, pero se puede observar básicamente lo que es el formato y la tabla de contenido, donde abarcaremos el índice, el objetivo, el diagrama de flujo, modificaciones. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que es el diagrama de flujo. Como lo había mencionado, pues son 4 procedimientos, pero estos 4 procedimientos se dividen en 2 procedimientos principales. Digamos que los otros son subprocesos. Del lado izquierdo podemos observar lo que es el diagrama de flujo, donde tenemos que recibir la materia prima, evaluar la materia prima. En este caso estoy hablando de la soya Huasteca 700. Si esta materia prima no cumple con las condiciones que se especificó anteriormente en las fichas técnicas, pues se tiene que regresar al proveedor. Después se tritura la semilla. Una vez ya triturada la semilla, se bombea o se transporta a la columna de extracción con fluido supercrítico. Previamente ya el fluido supercrítico debe de estar en estas condiciones críticas. Para elevarlo, pues obviamente se tiene que elevar su temperatura y su presión. Entra en contacto, se tiene que monitorear la extracción a 306 a 305 grados Kelvin y a 7 atmósferas de presión. Posteriormente, ya que se cumpla el ciclo de esta extracción, se recupera el CO2 y pues básicamente por la parte y por la parte de abajo del extractor sale lo que es el aceite ya puro y pues o sea, básicamente el dióxido de carbono se recircula por la parte de arriba. Del lado derecho pues tenemos lo que es la inoculación de la microalga, transferir el inóculo al bioreactor, mantener y monitorear las condiciones para que se mantenga en una fase exponencial. Una vez que que se esté cumpliendo, por así decirlo, la biomasa que requerimos cada hora, pues se va a estar transportando igual
a la centrifugadora, la cual la centrifugadora tiene que centrifugar a 5000 revoluciones por minuto. Esto para quitar el exceso de agua. Ese exceso de agua se puede volver a recircular a los tanques, a los bioreactores. Entonces, esa biomasa con esa poca agua ahora ya se transporta a la columna de extracción. Entra, previamente sucede lo mismo con el anterior, ya tiene que estar en estas condiciones supercríticas, lo extrae y obviamente se separa. Vamos con el punto de identificación de puntos críticos. El hub es un sistema preventivo en lugar de esperar a que el producto esté terminado para ver si es seguro. El hub lo que hace es analizar cada paso de su proceso, desde recibir la materia prima hasta entregar el producto, para identificar que algo no salga mal o como podría ser peligros físicos, químicos y biológicos, y evitar antes de que suceda. Aquí tenemos la identificación de puntos críticos de control. Eh, Ahora, bueno, tenemos lo que es etapas del proceso, que tenemos el filtrado y el etiquetado. En el filtrado, pues básicamente es la revisión visual del filtro al inicio y al final de cada lote de la producción. En el etiquetado es inspeccionar visual de la primera y última botella y del lote y muestreo aleatorio cada hora, y el responsable será un supervisor de línea. Tenemos acciones preventivas y correctivas. Aquí es abordar el riesgo químico. Podría ser. La acción preventiva se centra en la validación de los rollos de etiquetas antes de la producción. Igual tenemos los límites críticos, las acciones preventivas, que podría ser la verificación de insumos antes de la carga, de cargar la etiquetadora. El operador debe cotejar el código del rollo de la etiqueta con la orden de la producción. Y acciones correctivas, si se detecta botella sin etiqueta o con la etiqueta incorrecta. Y aquí pues se debe de detener la transportadora, pues volverla a reetiquetar y quitar la etiqueta errónea si es que lo hay y volver a pasarla por la línea. Aquí está la etapa de filtrado, que es igual punto crítico, pues lo de la malla, peligro, paso de objetos extraños físicos al producto final, límite crítico, integridad del filtro al 100%, o sea, cero roturas. Y acciones preventivas y acciones correctivas, pues la primera es inspeccionar visual del filtro al inicio y al final de cada lote. Y de la otra es parar la línea del envasado, filtrar nuevamente el producto retenido y sustituir la malla si es que hay una rota. Pasamos al punto número 11, el cual es la selección de equipo de maquinaria, o también conocido como las fichas técnicas. La primera ficha técnica que se presenta es acerca de la prensa, la cual es un modelo 6YL180. En esta la capacidad es de 800 kilogramos cada hora. Recordemos que realizando la capacidad instalada, pues solamente estamos ocupando el 24% de de este equipo. Algunos puntos importantes, pues, que tiene que ser de acero inoxidable. El proveedor es de origen chino y es Michin Mixtery. La siguiente ficha técnica que se presenta, pues, son las columnas de extracción, donde la capacidad es de 3000 litros, el peso es de 10.000 kilogramos, las dimensiones es de 0.8 por 4 metros, el voltaje es de 938 voltios, el proveedor es Global Machine Exim, y bueno, estas son las columnas de extracción que se estarían utilizando. Se estarían adquiriendo pues básicamente dos para lo de la soya y cuatro por la del DHA y EPA. La siguiente ficha técnica que tenemos es los bioreactores, que es básicamente el corazón, porque es lo que nos va a pedir, poder permitir
obtener el DHA y el EPA. La capacidad debe ser de 1.195 metros cúbicos, debe de tener sensores de pH, presión y temperatura. La agitación debe ser con una turbina Ruston y el proveedor es Olital. La siguiente ficha técnica pues es la bomba de concavidad tipo Monoy. La capacidad es de 200 metros cúbicos cada hora, es donde va a estar pasando o se va a estar bombeando, por así decirlo, dichos componentes de interés cada hora. Entonces, pues este es un equipo también fundamental, que todos lo son, pero hay equipos los cuales sí deben de estar un poquito más especializados. Y bueno, continuamos con el punto número 12, que es la bitácora de producción. Aquí vamos a tener del lado derecho inferior lo que va a ser nuestra fecha, folio y código. De ahí nos basamos en hacer lo que van a ser el área, actividad de realizada, parámetros y observación. Un ejemplo de ello sería en el área de almacén, área de control de calidad. Y por mencionar alguno, por ejemplo, la actividad realizada tenemos recepción de la materia prima, que es la semilla de soya huasteca 700. Los parámetros a evaluar puede ser la humedad que no sea mayor a 14% y como observación que la materia prima esté en buen estado. Así es como nosotros realizamos nuestra bitácora de producción. Vamos a pasar con la distribución de equipo de acuerdo con la simbología internacional. Como primer punto, mi compañera Laura les va a explicar el procedimiento para la extracción de soya. Bueno, para la extracción de soya necesitamos lo que va a ser nuestro tanque de almacenamiento. Ahí va a pasar por lo que va a ser un molino de bolas y de ahí va a pasar a nuestros tanques de destilación donde se va a estar circulando el dióxido de carbono y va a tener lo que va a ser un intercambiador de calor. Va a pasar por nuestra bomba y se va a recircular el CO2 a nuestro tanque de almacenamiento para obtener lo que sería nuestro aceite de soya. Vamos a pasar a la extracción de nuestros componentes. Básicamente tenemos tanque de destilación, columnas, tanque de mezclado, centrifugadoras, tanques, bioreactores, contenedores, tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor, como ya lo mencionaron, bombas y la válvula. Aquí en este proceso, básicamente se va a inocular nuestra microalga, se va a transferir el inóculo a nuestro fermentador. Obviamente se van a controlar las condiciones necesarias para que la microalga se mantenga en su fase. Se va a transferir la biomasa al tanque de destilación. Previamente ya se calentó el CO2 hasta su punto crítico. Se va a ingresar el CO2 en condiciones críticas al tanque de destilación. Se van a extraer los componentes que son de nuestro interés, que en este caso es el DHA y el EPA. Se va a recircular el CO2 en su condición natural, o sea, en estado líquido. Y se va a vaciar lo que son nuestro extracto de aceite, que es el DHA y el EPA, al tanque mezclado, donde ahí se va a encontrar pues nuestro aceite vegetal. Posteriormente se mezcla el producto, se envasa, se pasa a bodega y ese sería nuestro proceso. Vamos a pasar lo que es la parte de nuestro diagrama SLP. Como recordemos, nuestro diagrama SLP nos va a permitir pues revisar o darle de una manera más gráfica a nuestras áreas de que efectivamente están de una forma correcta, están distribuidas de una forma correcta. Esto para evitar pues algunas interrupciones o algunas obstrucciones que puedan presentarse pues dentro de nuestra empresa. En este caso, un ejemplo, tenemos que pues la entrada de salida de los camiones tiene que estar estrictamente pues relacionada o junta con lo que es la parte de de nuestra recepción de materia prima, efectivamente. Otro importante, pues, es la parte de lo que es la mezcla y la homogenización. Este, pues, tiene que ir acorde a lo que es en la parte tanto como de la recepción de la materia prima, el almacenamiento y la extracción de esta misma, así como, pues, en la sala de los reactores debe haber una correcta distribución, tanto en la sala de los reactores como del monitoreo de estos, también como lo que es la parte del envasado, lo que es la parte del almacén. Esto tiene que colindar precisamente con la parte
de lo que es el control de calidad. Estos almacenes pues tienen que tener pues esta área en específico también. Y pues otras áreas, como lo es la parte de la recepción principal, pues tiene que coordinar con la mayoría em, para que pues haya una correcta distribución, así como la parte de la administración y el comedor correspondiente. Pasamos al punto 16, que es procedimiento de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del equipo. Como sabemos, pues este tiene como objetivo pues generar un proceso estandarizado de limpieza y mantenimiento preventivo, pues es garantizando la calidad del producto, la eficiencia operativa, la prolongación de la vida útil de los equipos. Tenemos una tabla como gráficamente podemos encontrar que efectivamente pues esos equipos tienen que tener una frecuencia de limpieza, como es el caso de las bombas, una frecuencia mensual, pues la revisión de sellos, lubricaciones, etcétera. En la parte de los bioreactores, este tiene que ser bastante específico con una frecuencia de cada lote. Esto, pues, para evitar algún crecimiento microbiano no deseado dentro de nuestro bioreactor. En el caso de los extractores, pues una frecuencia semestral, una revisión de presión de válvulas, algunos sensores, etcétera. Y la parte, pues, de nuestros tanques, una frecuencia trimestral. Esto, pues, efectivamente, eh, para inspeccionar tanto como la parte estructural como la parte de los sensores. Y pues este mantenimiento correctivo se realiza cuando hay detección de fugas, cuando hay desviaciones en presión o temperatura y cuando hay lo que es la parte de una contaminación cruzada. Esto va a incluir la sustitución de piezas, la recalibración de ellas y pues la validación del equipo que estén en óptimas condiciones antes de reiniciar la operación. Pasamos con el acta constitutiva. Eh, la vamos a explicar de una manera muy, 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 muy resumida, en donde, bueno, un acta constitutiva es básicamente la cual nos va a poder determinar la manera legal de una empresa, donde aquí obviamente va a estar reflejada por socios, teóricamente. Entonces, en la siguiente diapositiva, bueno, no, en esta diapositiva se pueden observar, por así decirlo, los nombres de los socios, que en este caso somos mis compañeros, en donde cada uno de nosotros va a obtener un porcentaje diferente que está explicado y postulado en el escrito. En la siguiente diapositiva vamos a observar lo que es el organigrama de la empresa y a continuación se lo van a explicar. Bien, continuamos con nuestro organigrama. Aquí vamos a tener lo que va a ser nuestro director general. Se va a dividir con diferentes gerencias. Tenemos el gerente de producción, vamos a tener el gerente de calidad y el gerente administrativo. Asimismo, vamos a tener el gerente de ventas y ahí se va a ir desglosando cada puesto que se va a ir obteniendo y se va a ir desglosando. Pasamos a lo que es la parte de nuestro perfil de puestos y la descripción de estos. Eh, Como tenemos pues diferentes áreas, en este caso el área de producción se va a encargar de transformar la materia prima, como ya hemos mencionado, en nuestro producto final. Va a incluir desde la extracción de dióxido de carbono supercrítico, la supervisión del proceso productivo para asegurar una eficiencia y calidad. El área de biotecnología o el ingeniero biotecnólogo es el que va a supervisar el cultivo de estas microalgas productoras de DHA y EPA. Este va a controlar lo que es la parte de los bioreactores y las condiciones de cultivo. El área de calidad va a garantizar que el producto cumpla con los estándares físico-químicos, microbiológicos y normativos mediante análisis de laboratorio e inspecciones durante el proceso. El área administrativa, pues, es la que va a administrar los recursos financieros y humanos de la empresa, incluyendo contabilidad, control financiero y gestión del personal. El área de marketing y ventas, este se va a encargar de comercializar el producto, analizar el mercado, gestionar clientes y coordinar la correcta distribución de este mismo. Y bueno, tenemos lo que es nuestro diagrama de Gantt del proceso de producción. Aquí va a estar extendido de diferente forma, ya que aquí vamos a tener
representado en lo que va a ser nuestra fase del proceso, que va a ser nuestra recepción y control de calidad de materia prima, va a ser nuestra preparación y trituración de semilla, la extracción de aceite vegetal con dióxido de carbono, fermentación microalgal, que es la biomasa, y la extracción de DHA y EPA, mezcla y homogenización, envasado y almacenamiento. Y en este proceso de producción también vamos a tenerlo estipulado por lo que van a ser nuestras horas y pues obviamente como se visualiza, el que más va a tener tiempo de horas sería nuestra fermentación. Y bueno, aquí tenemos las condiciones de bioseguridad considerando legislación y normatividad. Básicamente, nuestro producto debe cumplir con límites estrictos para garantizar la inocuidad alimentaria y evitar riesgos a la salud del consumidor. Básicamente se deben de evitar pues ausencias de microorganismos como los son hongos y bacterias, y aquí se muestra la ausencia que debe de tener por cada. Biomega va a operar bajo la figura jurídica de sociedad anónima de capital variable, cumpliendo con los siguientes lineamientos legales, a continuación aquí descritos. Por último, tenemos la conclusión cuantitativa. Nos dice, el análisis técnico económico